analizando con los que más saben, como usted, por ejemplo, sobre el tema de qué podría pasar en la Argentina desde hoy. ¿Debemos estar preocupados los misioneros, ocupados en el tema? ¿Cómo lo analiza? Bueno, primero tenemos que decir que todavía no hay un plan integral, sino que fueron 10 medidas, hay como un primer paquete de anuncios. Segundo, todo lo que se está viendo ya lo había dicho Milei que lo iba a hacer. Totalmente él cree en las medidas de shock, no cree en las políticas graduales. Segundo, también cree en las políticas sorpresas, justamente porque su modelo, digamos, económico tiene que ver con que los agentes, sí, digamos, económicos responden mejor cuando se sorprenden, así que en ese aspecto tampoco no es que haya algo nuevo. Segundo, lo que está haciendo es poner foco en la esfera fiscal, donde sí, lo que me sorprendió a mí, porque en contraposición de lo que había dicho en campaña y a lo largo de todas sus obras, yo he leído mucho de los libros de él desde 2015 aproximadamente, siempre en contra de la suba de impuestos, pero acá estamos viendo que lo que se prevé, que va a haber un déficit fiscal del año que viene del 5,2%, intenta llegar a el equilibrio fiscal aumentando impuestos y bajando gastos. Lo de la baja de gastos es ese concepto que a mí no me gusta mucho, pero ese concepto de la motosierra, pero en el aumento de impuestos es lo que me sorprende, digamos, porque había dicho que se iba a cortar un brazo antes de subir impuestos, pero quiero pensar que es para poder llegar al equilibrio fiscal y que va a ser durante un tiempo, sí, por lo menos en base a su ideología. Donde vemos, en primer lugar, un aumento del impuesto país para todos los importadores. Esa medida genera, más allá de la devaluación, que fue del 100%, el aumento del impuesto país a las importaciones, eso genera que se encarezcan aún más todos los productos que se importan, y no solamente los bienes finales, sino también mucha de la producción de bienes en Argentina tiene un componente importado, ¿sí? Entonces eso se va a traducir vía precios seguramente. Y después, cuando hay una devaluación, en este caso del 100%, y no va acompañado en un aumento de las retenciones, en lo que es productos agropecuarios, que estoy hablando ahora, eso se traduce directamente en un aumento de los precios de los alimentos. Así que en ese aspecto vamos a ver seguramente aumentos muy significativos en los alimentos. Darío, y cuando eso ocurre, sabemos que no solamente genera un aumento en la tasa de pobreza, de indigencia, sino que también la clase media baja, solo así, cuando ya empieza a ver que llega con más ajuste en su bolsillo, también deja de consumir otros bienes y otros servicios. Y es allí donde el salir a comer afuera, el de darse un gusto, el de salir de vacaciones, entonces la gente uno ya empieza a repensar eso, y claramente eso genera un efecto cascada donde las otras actividades económicas empiezan a caer. Por eso mismo también él hablaba de un proceso en estos 6 meses de estanflación. Pero yo voy más ahí, yo creo que no va a haber un proceso de estanflación, que es estancamiento más inflación. Yo creo que va a haber una depreciación, que es un concepto de Milton Friedman también, que él siempre solicita, economista de los 70, donde la depreciación es caída de la actividad económica más altas tasas de inflación. Claro. Y también sabemos que
aunque se le dé a una contención social, porque usted también habló de duplicar las asignaciones por hijo, y dar un aumento del 50% de la tarjeta a alimentar, en la planilla que el Ministerio de Economía subió ayer en Twitter, habla justamente de que va a haber una caída de los programas sociales con intermediarios, dice, que es un 0,4% del PBI. Eso, llevado a algo llano, lo que está queriendo decir es que va a haber una caída muy fuerte de todos los programas y las ayudas sociales que hacen a los comedores. Sí. Y hay que tener eso presente de que la persona que es, digamos, pobre, humilde, digamos, vulnerable, no solamente vive de los planes sociales, sino que también asiste mucho a las fundaciones, para resolver lo más urgente, se profundiza un poco más. Y me gustaría analizar otro aspecto de las consecuencias que significan estas medidas económicas. Bueno, hiciste referencia absolutamente en todos, pero mi consulta... Sí, en esta cuestión se habla de, aumento de precios y la consecuencia de no consumir, y algunos dicen, a la larga los precios tienen que bajar. ¿Es así? ¿Es el número matemático la consecuencia de que pueda llegar a bajar los precios? Digo, porque las mercaderías quedarán ahí sin consumirse y sin comprarse. Bueno, ahí hay que tener en claro que la inflación, como él también siempre propone, es un fenómeno de exceso de pesos. En este caso, él quiere atacar a ese exceso de pesos en el frente fiscal, por eso es que quiere llegar a el equilibrio fiscal, porque sabemos que todo déficit fiscal, digamos, se financia o con deuda externa, en este caso está cerrado por la Argentina, o con emisión, digamos, monetaria. Entonces, al llegar al equilibrio fiscal, ya no hay una fuente más para que se creen pesos y que genere ese exceso, digamos, de pesos. Pero, por el otro lado, lo que hay que atacar, digamos, fuertemente, ese es el déficit cuasi fiscal, que ese es justamente lo que todos hablamos realmente, que son la bomba de las LELIQ y PASE. Sí. Y eso es bien importante porque es dinero latente que puede volcarse a la calle y que casi triplica la base monetaria, ¿sí? Sí. Y es ahí donde todavía no hay anuncios sobre eso, ¿sí? Por eso es que justamente creo que hoy van a haber algunos anuncios por parte del presidente del Banco Central para tener en claro tres cosas, digo yo. Uno, cómo va a ser el mercado de cambios y qué sistema vamos a tener. Porque yo todavía, digamos, desconozco por qué es el número mágico de los 800 pesos por dólar para el tipo de cambio oficial. ¿Por qué llegaron a ese número? ¿Es un nuevo tipo de cambio fijo? ¿Se comprometen a hacerlo? O como están diciendo algunos, va a haber devaluaciones por mes del 2%, que es crowing tax, se llama en inglés, que todos los meses aumenta un 2%. Bueno, eso todavía falta ya definir. Segundo, falta definir qué es lo que se va a hacer con los pases y las LELIQ, que, como ya le dije, son más de 22 billones de pesos, que en el caso que los bancos no renueven porque no se le aumente la tasa de interés, eso es dinero que se vuelca a la calle, y ese es el riesgo que habla el gobierno nacional de una hiperinflación moderna. Entonces todavía tenemos que ver cuál es la ingeniería financiera, porque se había hablado de colocarles bonos en dólares para poder ir sorteando, porque eso mes a mes, los intereses que generan esa LELIQ es mucho dinero que se vuelca a la calle, con encima el riesgo posible de que los bancos no renueven o no quieran, renovar, y eso sea más
más dinero. Sí. Entonces, ese es el segundo aspecto. Darío, para cerrar. Sí, y el último aspecto, yo digo, es cómo va a lograr competitividad, digamos, la Argentina. Y cómo vamos a ser competitivos frente al mundo. ¿Qué medidas ellos tienen pensado, más allá de las medidas fiscales y monetarias, para generar mayor producción de bienes y de servicios y lograr competitividad frente al mundo? Por ahí se está dando mucho énfasis, con cierta razón, por supuesto, de la parte fiscal. Tenemos que ver ahora la parte de dinero, pero falta también la parte de la economía real, digamos, porque también tenemos que ver que este ajuste que estamos viendo, hay que discutir quién es el que paga el ajuste. Cuando uno evalúa todos los posibles aumentos de precios debido a la quita de los subsidios, debido a la devaluación, debido justamente a todas estas medidas, ¿quién es el que termina pagando de nuevo el ajuste? La clase media, ¿sí? La clase media baja. Es decir, esta parte ya va más por el lado de la política, digamos, de la economía. Pero en todo programa uno tiene que tener en claro cuál es la base de sustentación social de estas medidas. ¿Hasta cuánto va a ser el apoyo, la confianza de los agentes económicos a estas medidas? Porque cualquier medida que yo haga, si no tengo confianza, puede tener efectos totalmente opuestos. Eso es lo que uno tiene que tener siempre en claro. Perfecto, estaba justamente ahí, cerraste también el tema social, la economía hogareña, doña Rosa, que hoy va al supermercado y se encuentra con esto. Vamos a lo corto, a eso. Hoy tenemos ya los combustibles, tenemos todo, digamos, eso que vamos a vivir en estas próximas semanas. Tenemos que, ¿y qué debemos hacer? Mantener ese ahorro, tratar de tarjetear. ¿Cuál sería la opción para esa persona que hoy está contando con el dinero del día y el aguinaldo? Bueno, vamos a pasar un poquito al limpio lo que tiene que ver con las finanzas personales, ¿no? Sí, sí. Yo siempre digo que en tiempos de crisis es donde uno más tiene que eficientizar su propia finanza. Yo hablo de 5 tópicos, ¿sí? Un tópico es cuáles son mis ingresos, hacer un análisis, qué ingresos fijos tengo y qué ingresos variables tengo, y tratar de hacer una proyección de mis ingresos, ¿sí? El segundo tópico claramente son los gastos, ¿sí? Bueno, cuáles son los gastos fijos, los gastos inelásticos en los cuales no me puedo mover por X motivo, y cuáles van a ser los gastos variables que tengo. Sí. Y es allí donde es clave también tener claro los gastos hormigas, que yo digo que son estos gastos que uno a veces lo hace sin una idea racional de hacerlo. Entonces ir eliminando esos gastos pequeños, pero que van, digamos, sumando, no gastos hormigas, pero hacer un control de gastos. Tercero es justamente lo que tiene que ver con la deuda, ¿sí? Sabemos que cuando hay una refinanciación de deuda, claramente se va haciendo a las tasas de interés de mercado, y sabemos que las tasas de interés están muy altas, estamos hablando de más del 200%, y todavía no sabemos qué van a pasar con las tasas de interés en el día de hoy, porque hoy van a haber nuevos anuncios. Sí. Y si yo tengo este problema de las LELIQ y PASE, seguramente el Banco Central va a querer subir aún más la tasa de interés. Entonces ahí tenemos que hacer con la deuda y tratar de evitar el refinanciamiento. Y los otros dos tópicos tienen que ver con mis ahorros, justamente, cómo hacer un uso óptimo del ahorro y en qué invierto. Cuando yo digo que con este modelo actualmente lo que salen ganadores es toda la parte de seguros, finanzas, bancos y el agro de la pampa húmeda, ¿sí? Todo lo que es el campo y la claro. Después todos los otros, ¿sí?, digamos, sectores todavía pueden
pueden, digamos, estar en una situación desventajosa, porque todavía vamos a suponer, si yo me dedico a la economía del conocimiento, a la computación, la programación, todavía no hay anuncios sobre si va a haber baja de impuestos o a qué tipo de cambio voy a poder cambiar a pesos mis ingresos de dólares si yo me dedico a esa actividad. Entonces todavía para las demás ramas, digamos, de la actividad económica, estamos bastante complicados, ¿sí? Porque todavía, digamos, faltan mayores anuncios. Entonces digamos que esos son los 5 tópicos. Uno tiene que agarrar un cuaderno, un lápiz y empezar a tener esto en cuenta de lunes a viernes, podemos hacerlo, ¿sí? Y como yo siempre digo, estar informados, porque uno, las decisiones que tome siempre va a ser mejor con mayor dato y con mayor información. Entonces ahí es donde la prensa, los medios también tienen un rol fundamental para poder comunicar esas ideas, digamos, todo lo que está pasando. Y como yo digo, digamos que nos pasaron mis 3 días hábiles de nuevo gobierno, así que estábamos por ver todavía nuevas medidas y nuevos efectos y consecuencias de esas medidas. Sabemos que si no hay un respaldo político y social, también puede haber otras medidas que se contradigan a esto. Así que es un proceso político-social bastante complejo y vertiginoso que vamos a tener en las siguientes semanas, y yo podría decir también en el verano entero. También, verano entero. Darío, muchísimas gracias por tu tiempo, muy claro como siempre, así que muchísimas gracias. Bueno, espero haber sido claro, porque son medidas bastante complejas, son muchas medidas. Pero por eso... Bueno, y trato de hacer una interpretación con los datos que hay, así que bueno, vamos a seguir viendo cómo es así. Que tengan una muy linda mañana. Gracias. Igualmente para vos. Muy claro, realmente. Bien claro respecto a lo que es la interpretación de cada una de las medidas, y a lo último también cómo tenés que administrar todas las posibles, los tópicos, como para poder decir, bueno, a ver, con lo que tengo, si tengo ahorro me administro. El doctor Darío Díaz, economista, que nos daba su mirada sobre la situación